Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Vamos a continuar con entusiasmo y alegría la clase de ciencias naturales. Entonces vamos a poner mucha atención. Entonces comenzamos, chicos. Tenemos para este día en ciencias naturales el tema sistema locomotor. Por ejemplo, chicos, cuando nos pica un zancudo en la noche, estamos dormidos, nos pica un zancudo, la picazón del zancudo llegaría hacia nuestro cerebro a través del sistema nervioso, nos dicen, ¿no? Vamos aquí anotando. El aparato locomotor ejecuta la respuesta elaborada por el sistema nervioso. Entonces, por el sistema nervioso llega, ¿no es cierto?, por el sentido del tacto. Luego nos pica y en el sentido del tacto, o sea, la piel, sentimos y viaja a través del sistema nervioso, viaja hasta nuestro cerebro. Nuestro cerebro siente la picazón, ¿no es cierto? ¿Y quién se encarga de matarle a la mosca? Digo, al zancudo. El sistema locomotor. Está formado, dice el sistema locomotor, por el sistema esquelético, o sea, por los huesitos, y el sistema muscular. Entonces, gracias a los huesos y a los músculos, usted ordena que le mate al zancudo. Ese es el sistema locomotor, que funcionan de forma coordinada para poder realizar todos los movimientos de nuestro cuerpo. Bueno, como ya saben, tenemos que hacer resumen. Ponemos en el cuadernito de ciencias naturales, título con rojo, sistema locomotor. Hacemos un pequeño resumen de esto. Y si no pueden hacer resumen, aunque sea copien, no hay problema, pero tienen que hacer. Lo ideal es el resumen. Si no pueden, ya entonces copiamos tal como está, ¿no? Ponemos el título, hacemos un pequeño resumen de esto. Luego ponemos subtítulo, no pongamos nueva numeración. Ponemos como subtítulo nuestros huesos, el esqueleto, y luego haríamos este dibujo. Como el dibujo está difícil, no se olviden que nosotros estamos haciendo título, dibujo, resumen. Entonces, respetemos ese orden, ya que es la manera como estamos trabajando. Entonces, en este caso sería subtítulo, el dibujo y este resumen. Este dibujo, como está difícil, sería mucho mejor imprimirla. Voy a enviarle en formato Word esto ya reducido a pequeñito para que entre en el cuadernito, ¿ya? Entonces, ponen este subtítulo al margen, sin este número. Van a pegar esto que voy a enviarles para que impriman y recorten. Y luego hacen el resumen de esto que está aquí, ¿no es cierto? Después voy a también enviarles esto, pegan esto y luego hacen el resumen de esto, copian tal como está si no pueden. Luego pegan este dibujo y hacen el resumen de esto, y por último pegan este dibujo y hacen el resumen de esto. Vamos a ir, chicos, explicando. Entonces ya saben cómo es el deber. Vamos a ir explicando entonces acerca del tema del sistema locomotor. Vamos a empezar. Dos factores intervienen en el sistema locomotor: los huesitos y los músculos, ¿no es cierto? Para entender el sistema locomotor, vamos a observar el siguiente video, ¿ya? Para lo cual voy a ponerles que pongan mucha atención. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el aparato locomotor del cuerpo humano, el que nos permite movernos y desplazarnos. El aparato locomotor está formado por dos sistemas, el sistema muscular y el óseo. El sistema muscular es la parte activa del aparato locomotor. Los músculos están entre los huesos y la piel, y están unidos a los huesos a través de los tendones. Son órganos elásticos que se pueden alargar o acortar, provocando así el movimiento de alguna parte de nuestro cuerpo. Nosotros, los humanos, tenemos alrededor de 630 músculos. Según el movimiento que realicen, podemos distinguir los músculos voluntarios
y los involuntarios. Los músculos voluntarios se mueven solamente cuando nosotros queremos, y los músculos involuntarios son los que se mueven sin que nos demos cuenta, como el corazón o el estómago, que siempre están en movimiento. El sistema óseo está formado por los huesos y los cartílagos. El esqueleto nos da la forma que tenemos, la que nos diferencia de otros seres vivos. Y gracias a él podemos andar, correr o saltar. Nuestro cuerpo tiene 206 huesos y cada uno de ellos tiene su nombre. Algunos de ellos son el cráneo, que protege el cerebro, la columna vertebral, que nos mantiene firmes, erguidos, la mandíbula, que nos permite mover la boca para masticar los alimentos, las costillas, que protegen al corazón o a los pulmones, y el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo humano y está en las piernas. Los huesos están unidos entre sí por las articulaciones. Dependiendo de su grado de movilidad, se dividen en 3 grupos. Articulaciones inmóviles o fijas son las que no tienen ninguna movilidad, como las que unen los huesos del cráneo. Las articulaciones semimóviles, que sí tienen algo de movilidad, pero no mucha, como las vértebras de la espalda. Y las articulaciones móviles, que tienen una gran movilidad, como el codo o la rodilla. Ya hemos conocido un poco más del aparato locomotor. Ahora solo falta que hagamos mucho ejercicio físico para que nos funcione fenomenal y estemos siempre muy sanos. ¡Adiós, amigos! Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, audio, aló, sí. Ah, ya está el audio, ya está el audio. Sí, ahora sí. Nuestros huesos, el esqueleto dice. Nuestro esqueleto está formado por más de 200 huesos. Hartísimos huesos, chicos. Distribuidos por la cabeza, el tronco y las extremidades superiores e inferiores. Los huesos se unen en las articulaciones. Los huesos sostienen el cuerpo y protegen los órganos delicados como el cerebro, el corazón o los pulmones, dice. Ya. Miren, tenemos aquí los huesitos, ¿no es cierto? El esqueleto. Vamos a ver otro video para explicar acerca de qué es cabeza, qué es tronco y qué son extremidades, ¿ya? Para lo cual voy a pedirles que pongan mucha atención, chicos. Vamos a ver qué es las partes del cuerpo humano, ¿ya? Listo. El cuerpo humano puede dividirse en 3 partes: cabeza, tronco y extremidades. Las extremidades pueden ser extremidades superiores y extremidades inferiores. A continuación explicaremos con más detalle cada una de estas partes. En la cabeza se encuentra el cerebro, pero también los ojos, la boca, la nariz. La cabeza termina justo donde empieza el cuello. Las extremidades superiores se encuentran justo a los lados del tronco. Las partes de las extremidades superiores son los hombros, los brazos, los antebrazos y las manos. Las extremidades inferiores se encuentran justo debajo del tronco. Las extremidades inferiores empiezan en la cadera y están formadas por el muslo, la rodilla, la pierna y el pie. En el tronco se encuentran órganos vitales como el corazón, los pulmones, el estómago y los intestinos. Espero que les haya gustado este video. Para aquellos que son más exigentes, les pedimos paciencia, todavía estamos aprendiendo. Bueno, ya observamos cómo son las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, chicos, si yo les pregunto cuáles son las partes del cuerpo, tenemos que decir cabeza, tronco,
Y veamos si me sale, a ver, pongamos un colorcito, a ver, verde. Entonces, cabeza, tronco y todo lo demás son las extremidades. Mire, extremidad, extremidad, extremidad y extremidad. Pero a esta extremidad de acá arriba, ¿no es cierto? Vamos a llamarle extremidades superiores. Y pongamos de otro colorcito. Y a esto de acá abajo, vamos a llamarle extremidades inferiores. Chicos, ¿listo? Entonces digo, chicos, ¿cuáles son las partes del cuerpo humano? Entonces dice, ustedes van a decir, las partes del cuerpo humano son cabeza, tronco, extremidades superiores y las extremidades inferiores. Facilito. Serían 3, ¿no? Pero 3, cabeza, tronco y extremidades. Pero en sí son 4. Cabeza, tronco, porque son extremidades superiores las de arriba y extremidades inferiores las de abajo. ¿No es cierto? Vamos observando cada uno de los huesitos. Miren, en las extremidades superiores, empecemos por la cabeza. En la cabeza tenemos huesitos, se llama cráneo, este que está aquí, y huesos de la cara. En las extremidades superiores tenemos el húmero. Miren, esto de aquí es el húmero, cúbito, radio, este huesito de acá, huesecillos de la mano. En el tronco, ¿qué huesos tenemos? Clavícula, dice, mire, clavícula. Esternón, ¿dónde está el esternón? Miren, esto de aquí es el esternón, este huesito, este hueso que está aquí, hueso grandecito. Costilla, bueno, todos han comido costilla, miren, son las costillas. Omóplato, eso que está atrás en la espaldita que parece un triángulo. Columna vertebral, miren, desde acá hasta acá es la columna vertebral, donde está ahí la médula. Coxal, esto que está aquí. Y en las extremidades inferiores, ¿qué huesos tenemos? Tienen nombres también. Fémur, este hueso de acá. Tibia, este hueso de acá. Peroné, este hueso de acá. Huesecillos del pie, estos chiquititos de acá. Muy bien. Entonces, continuamos. En el cuadernito pegan esto que ya les voy a enviar por Word para que impriman rapidito. Voy a hacerle la reducción chiquitito para que alcancen el cuaderno. Pegan esto y hacen el resumen de esto. Leamos. En la cabeza se encuentran el cráneo y los huesos de la cara. Muy bien. En la cabeza se encuentra, dice, el cráneo y los huesos de la cara, como ya vimos aquí. En la cabeza se encuentra el cráneo y los huesos de la cara. Muy bien. El cráneo protege el cerebro. Dentro del cráneo está el cerebro, ¿no es cierto? Ustedes ya se dan cuenta. Está formado por huesos planos unidos entre sí por articulaciones fijas. Las articulaciones son donde se unen los huesitos, ¿no es cierto? Como ustedes ya saben, a ver, hagamos una idea, a ver. Este es un huesito, ¿no es cierto? Y este, digamos, es otro huesito. Entonces, donde que se juntan los huesitos se llama articulación. Gracias a la articulación se puede mover, por ejemplo, el bracito. Miren, el bracito se mueve gracias al codo. El codo es una articulación. Pero dice que en el cerebro, digo en el cráneo, nos dice el texto que en el cráneo dice que hay articulaciones fijas, miren. O sea que no se mueven. O sea que se unen los huesitos, miren estas líneas. El cráneo no es solo un solo hueso, sino que son varios huesos, miren, pero están unidos no por articulaciones fijas como en el brazo, sino que, no por articulaciones que se mueven, o sea, que permite la movilidad, sino que son articulaciones fijas. Miren, aquí observemos. Articulación fija, miren, este hueso se une con este hueso por aquí. Parece cosido, ¿no es cierto? Veamos las articulaciones del cerebro en el siguiente video, ¿les parece, chicos? Vamos a observar ya un ratito las articulaciones. Ya mire, aquí voy a ponerle más o menos. Observemos, miren. Si estamos observando en el cráneo, los huesos son como un rompecabezas. Cada colorcito de hueso tiene un nombre. Entonces, no es que en el cráneo es un solo hueso, sino es la unión de varios huesos unidas por articulaciones, pero articulaciones fijas, no como en el bracito que son articulaciones móviles. Observemos, adelantemos un poquito. Ahí están los nombres. Este es el hueso. Este color sería el hueso frontal. Lacrimal. Parietal. ¿Cuál es parietal? Este verde es color parietal. Este morado se llama temporal. Este hueso es temporal. Este rosadito, temporal. Ah, ya, temporal ha sido este, perdón.
occipitales, este de acá. Este de aquí es la mandíbula. Muy bien. Este de acá no da el nombre, aquí de verde. Está en inglés, vamos a revisarle. Como ya revisamos, ¿no es cierto? Entonces, en el cráneo quería que observen que los huesitos no es una sola. Aquí observemos mejor. Este huesito de acá tiene un nombre. Aquí no está pintado con varios colores para darnos cuenta, pero nos damos cuenta aquí las uniones, ¿no es cierto? Hueso frontal, hueso parietal, hueso occipital se llama este, hueso temporal, hueso nasal, hueso maxilar, la mandíbula también es un hueso. Articulación fija, ya sabemos que es, se unen los huesitos, pero sin movimiento. Vamos a la siguiente. En el tronco se encuentran la caja torácica y la columna vertebral. La caja, ya, en el punto descansamos. La caja torácica, formado por las costillas y el esternón protege a los pulmones y el corazón. Ahora veamos un pequeño video para darnos cuenta acerca de que en el tronco dice que se encuentra la caja torácica. Vamos a ver la caja torácica. Mire. Caja torácica. Es la caja torácica. Que como veis aquí es la estructura que tengo señalada en azul y que envuelve los órganos fundamentales de la respiración y de la circulación, pulmones y corazón. La caja torácica está formada por el esternón, por las costillas, con su cartílago costal, que es lo que se va a sujetar el esternón. Eso por delante se denomina tórax, costillas, cartílagos costales más esternón, tórax óseo. Bueno, ya vimos la caja torácica. Entonces, en el tronco se encuentra la caja. En el tronco está la caja torácica, dice, y la columna vertebral. Vamos a ver un video de la columna vertebral ahorita, ya vamos a ver qué les parece. La columna vertebral. La espina dorsal es una columna de huesos que forma el esqueleto axial. Esta estructura brinda un soporte fuerte y a la vez flexible al tronco del cuerpo, además de albergar a la frágil médula espinal. La columna consta de 33 vértebras ubicadas una arriba de otra en forma vertical. Las vértebras están conectadas por las articulaciones de la carilla vertebral en la parte posterior de la columna. Estas articulaciones permiten el movimiento entre los huesos de la columna. Las vértebras están estabilizadas por ligamentos y, más importante aún, están separadas entre sí por discos intervertebrales que funcionan... Ya observaron la columna vertebral. Muy bien. La columna vertebral está compuesta por un conjunto de huesos cortos, las vértebras unidos por articulaciones semimóviles que permiten un pequeño movimiento. Por eso podemos agacharnos, ¿no es cierto? Hacernos, encogernos, porque la columna sí se puede mover un poquito. Muy bien. Tenemos por último esto, dice, en las extremidades superiores se encuentran huesos largos. El húmero, el cúbito y el radio, y en las inferiores el fémur, la tibia y el peroné. Entonces, en las extremidades superiores está el húmero, el hueso cúbito, el hueso radio y los huesecillos de la mano, ¿no es cierto? Y en las inferiores el fémur, la tibia y el peroné. Entonces, inferiores, fémur, este hueso se llama fémur. Este hueso es la tibia, este hueso es peroné, y estos son los huesecillos del pie, nos dice. Listo, que permiten la movilidad. Hasta ahí el resumen al cuaderno. En el texto, como ya tienen texto, ¿no es cierto? Saquen el texto, bueno, están en el texto, obviamente, pues ya les dimos el texto integrado. Actividad 24. Mueve todas las partes posibles de tu cuerpo. Presta atención a las articulaciones móviles y semimóviles y anótalas. Las articulaciones móviles, ¿sabes cuáles serían? Las articulaciones de los brazos en el codo, ¿no es cierto? Las articulaciones de las piernas, en la pierna, ¿no es cierto? En la rodilla, ahí se unen los dos huesos largos. Las articulaciones de los deditos, en los deditos, todo lo que permite movimiento es gracias a la articulación. Pero había dos tipos de articulación, las que se mueven o las que unen los huesos y se mueven,
y las que se unen pero que no se mueven como los huesos del cráneo, ¿no es cierto? Semimóviles, o sea que no se mueven mucho, por ejemplo, serían la columna vertebral, no se mueve bastante, ¿no es cierto? Sería eso, poner aquí, por favor. Actividad 25, por parejas. Dibujen la silueta de un esqueleto y escriban en el lugar adecuado los 5 huesos que dicte el compañero o compañera. Intercambien los trabajos elaborados, corrijan entre todos. Entonces dice que por parejas dibujen la silueta de un esqueleto, ¿no es cierto? Yo les voy a enviar para que mejor impriman y peguen al cuaderno, ¿ya? Y escriban en el lugar adecuado los 5 huesos, dice, que dicta el compañero o compañera. Intercambien los trabajos elaborados, corrijan entre todos. Bueno, con esto están parecidos. Anoten aquí solamente 5 huesos, ya, los que más se acuerden, ya. Escriban aquí. Nos pide cuántos huesecitos. 5, dice. Aquí está 5. Ya no nos hagamos lío, digamos. Escriban aquí ustedes ya. 5 huesitos. Nada más que 5 huesitos. No dibujan porque aquí tenemos líneas. Van a dibujar 5 huesitos de las que más se acuerden ya. Sea del cráneo, sea de las extremidades superiores o de las inferiores. Ya, no se diga nada más. Y por último tenemos la actividad 26. ¿Qué semejanzas encuentras entre los huesos de las extremidades superiores e inferiores? Puedes observar más imágenes en esta web. Entonces, esta tarea sí va al cuadernito, ¿no? Como ya dije aquí, no van a dibujar nada. Solo van a poner aquí el nombre de 5 huesitos que ustedes más se acuerden de los que ya están aquí. Más claro, van, copien 5 huesitos de aquí. Listo. Aquí sí es tarea para el cuaderno. La actividad 26 va a ser tarea para el cuaderno. Nos dice qué semejanzas encuentras entre los huesos de las extremidades superiores e inferiores. Entonces, solo semejanzas nomás, no las diferencias. En esta página web, dice, yo ya le consulté, en esta dice. A ver, hagámosle más pequeñito. Ahí está. Entonces, esto es la extremidad superior, ¿no es cierto? Y esto es extremidad inferior. Semejanzas, a ver, copien al cuaderno, yo les dicto. A ver, primer punto, ustedes ayúdenme, chicos. ¿En qué se parecen este con este? A ver, ambos tienen huesos largos, ¿no es cierto? Larguísimos, mire, largos. Primer punto, ambas extremidades, tanto superiores como inferiores, tienen huesos largos. Ya, punto aparte. Otro puntito. Ambos tienen, esta sería articulaciones grandes, ¿no es cierto? Mire, el codo y la rodilla serían articulaciones grandes. Y aquí nos damos cuenta, mire, antes de la manito hay 2 huesitos. Antes del pie también hay 2 huesitos. Antes de los huesos de la mano, ¿no es cierto? Hasta la muñeca está el hueso llamado cúbito y el hueso radio. Y aquí en la extremidad inferior, antes del pie está el hueso que se llama tibia y el hueso que se llama peroneo. Entonces pongamos así, ¿no? Pongan otro puntito. Antes de la mano se encuentran 2 huesos, el radio y el cúbito. Antes del pie se encuentran 2 huesos, la tibia y el peroneo. Ya les ayudé. Si quieren, pónganle una más o déjenle ahí. Una más pueden ponerle ya. ¿En qué más se parecen? A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? Inventen, digo. No inventen. Pongan una otra semejanza. Semejanza quiere decir en qué se parecen. ¿En qué se parecen? ¿No es cierto? Listo. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.